Y es un privilegio hoy para nosotros poder tener aquí en la mesa del programa a una periodista de larga trayectoria, muy polémica, sus trabajos, sus reportajes, sus libros sobre todo, ha trabajado mucho sobre México y desde hace tiempo reside en Caracas y hemos tenido también el privilegio en distintas ocasiones, sobre todo lo tuvimos a principio de año cuando se dieron las protestas más fuertes allá en Venezuela, de contar con sus colaboraciones desde Caracas. Nos enteramos que estaba por la Ciudad de México y le dijimos: Olga Warnat, ven al estudio. Y Olga Warnat, amable, generosamente, está hoy aquí con nosotros en el estudio. Olga, qué gusto, ¿cómo estás? Igual, un placer porque hemos hablado tanto por teléfono desde la caótica Venezuela que bueno, digo, cuando tuve la oportunidad de venir, no iba a dejar pasar la oportunidad de visitarlo, ¿no? Bueno, Olga, ¿por qué vives en Caracas? Bueno, yo trabajo en Televisa y estoy en editorial, ¿no? Sí, Televisa. Sí. Y estoy en Caracas hace 6 años. Nos pregunta mucha gente, ¿por qué Olga Warnat es argentina? Bueno, yo vivo, estoy un poco... ¿Por qué eligió claro, Caracas? No, es por trabajo. Sí, muchos me preguntan, ¿no? Porque algunos bien y otros que no están de acuerdo con lo que yo cuento en las redes sociales de lo que sucede en Venezuela, me dicen, bueno, ¿por qué no te vas de ahí si no te gusta, no? No, yo estoy por trabajo, y de verdad para mí ha sido una experiencia como para cualquier periodista, ¿no? De alguna manera fascinante el hecho de estar en un lugar, en el momento justo, ¿no? Donde suceden los acontecimientos, porque creo que Venezuela, durante Chávez, sobre todo durante el largo mandato de Chávez, que indiscutiblemente fue un hombre que ha marcado la historia de Venezuela y de América Latina, ¿no? Siempre habrá un antes y un después de Chávez, ¿no? Desde distintos enfoques. Para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora, muy, muy impresionante, porque ha sido vivir el día a día de lo que muchos creen que es una revolución, o lo que se ha vendido hacia afuera como una revolución socialista, bolivariana. Bueno, bolivariana es lo de menos, ¿no? Socialista, sobre todo, donde todo el mundo vive feliz y hay una sociedad, digamos, donde no hay pobreza, donde hay justicia social, donde la gente vive muy bien, y no es así. O sea, Nada cuando de eso, uno ¿cierto? está ahí, en el lugar de los hechos, no es así. Sin embargo, ha habido mucha gente favorecida. De otra manera, no Por se supuesto. entenderían los apoyos que todavía tiene el gobierno de Nicolás Maduro, ¿no? Sí, hay un chavismo. Sí, yo lo que te diría, Ciro, lo que yo siempre digo es, yo creo que en las cosas uno tiene que ser equilibrado, que eso también me enseñó mucho el hecho de estar en Venezuela, la posibilidad de hablar con todos los sectores, de hablar con todo el mundo, de ir a los barrios más humildes, de ir a los barrios más pobres, de hablar con la gente, de ver un poco el porqué del apoyo a Chávez, el porqué. Primero, que cuando Chávez asume el poder en Venezuela, allá lejos y hace tiempo, ¿no? Obviamente él asumió el poder con casi un 90% de aprobación. Él modifica la Constitución, hace esa nueva Constitución, tenía todo el poder y había un gran cansancio por parte de los venezolanos, de los partidos políticos tradicionales, que habían llevado a Venezuela a un desastre económico bastante complicado, ¿no? Venezuela, por otra parte, es un país muy diferente al resto de América Latina porque tiene petróleo y es un país que ha vivido del petróleo en toda su historia. Y los gobiernos han despilfarrado ese dinero. Entonces, cuando llega Chávez, que por primera vez comienza a subir el precio del barril del petróleo, como nunca antes estuvo a $100, y creo que más o menos sigue estando, no me he fijado últimamente. Creo que estaba en 80, ahora te bueno, vamos a decir la cotización de hoy. A Carlos Andrés Pérez, el anterior presidente, que recuerdas, terminó preso por corrupción, más o menos, que es la época de Salinas de Gortari, que fue de la misma camada. Todo terminó muy mal y la gente quedó muy decepcionada, ¿no? Lo que hizo Chávez fue colocar sobre la mesa a los pobres. Los pobres no existían en Venezuela.
para el poder político, ¿no? Eran dos partidos políticos que se disputaban el poder y que resolvían las cuestiones a su manera, que hacían asistencia social, que hacían, digamos, asistencialismo, digámoslo de otra manera, pero lo que hizo Chávez es decir, bueno, en mi agenda la prioridad son los pobres, ¿no? Quizás de una manera muy populista, muy a su manera, muy como era él, ¿no? Y eso fue lo que cambió radicalmente y captó a todo ese sector decepcionado y mucha gente de clase media, muchísima gente de clase media que lo apoyó, pero después la cosa se fue desvirtuando cuando más... A ti ya no te toca eso, dices que llegaste hace 6 años. Sí, a mí no me toca, yo viajaba, enfermo, yo de cualquier manera yo viajé, yo lo entrevisté a Chávez en la cárcel de Yare, yo lo entrevisté a Carlos Andrés Pérez. Pero cuando estuvo en la cárcel fue en los 90, ¿no? No, claro, exactamente, fue en el 92. En el 92. Sí. O sea, ese fue cuando intentó dar un golpe. Exactamente, ese fue mi primer viaje a Venezuela. Y ya Venezuela cuando yo llego... ¿Te impresionó el personaje? Sí, claro. O sea, yo trataba me acuerdo, yo estaba en ese momento trabajando para una revista argentina que se llamaba Somos, una revista política, un semanario, de una gran editorial que hoy es parte de Televisa, curiosamente, la compró Televisa, de muchas revistas muy importantes. Entonces, en ese momento, mi editor me decía, pero claro, él había surgido a la escena de América Latina y era un militar, ¿no? Y un militar de izquierda, con ideas un poco mesiánicas, una mezcla de religión, de fanatismo, de muchas cosas, pero que arrastraba a multitudes, la gente lo seguía. Frente al gran vacío de poder que había en Venezuela en ese momento, la figura de Chávez, tan auténtico, con ese carisma, bueno, terminó todo el mundo fascinado con él, ¿no? Yo incluida, no te lo voy a negar. Pero estamos hablando del 92, hace Estamos 22, hablando 22 del 92. Yo después lo entrevisto a él cuando él está en campaña electoral. No lo entrevisté durante la presidencia, sino cuando está en campaña electoral. Y seguía siendo el mismo, ¿no? Chávez que yo había conocido. Después las cosas se fueron cambiando. Él se radicaliza a partir del intento de golpe que tuvo en el 2002. El fracasado intento de golpe. 10 años después. 10 años después. Sí. Ahí comienza a radicalizarse. Antes de eso, él era un poco más abierto en cuanto a su pensamiento hacia la economía. Se vincula más con los cubanos a partir del 2002. Sí. Se radicaliza mucho más. Se declara marxista. Declara que ya esto era socialismo o muerte. O sea, todo se radicaliza. Y yo creo que hubo un gran error por parte de la clase política venezolana que participó de ese intento de golpe, y la clase empresarial, de la élite empresarial, que participaron del intento de golpe y que finalmente Chávez salió triunfante de ese intento de golpe y salió... Triunfante y fortalecido. Fortalecido y enfurecido, digamos. Era un tigre herido y fue lo peor que pudo pasar. Entonces ahí las cosas se endurecieron, pero a pesar de eso, yo te puedo decir que si uno tiene que comparar la etapa de Chávez, de Hugo Chávez en el poder, a lo que se vive hoy en Venezuela, hay 1000 años de distancia. Yo recuerdo de las varias crónicas que nos hiciste, Olga, que contaste en estos micrófonos, quizá la más estremecedora fue la de la escasez. Cuando nos describiste lo que era pues verdaderamente una odisea para obtener papel de baño, por ejemplo, para obtener pasta de dientes, para obtener cosas elementales. Eso es lo de menos hoy. Sí, ya es lo de menos, pero eso se mantiene. Se mantiene, pero es lo de menos en el sentido de que hoy no hay leche, hoy no hay medicamentos. ¿Pero cómo que hoy no hay leche? No hay leche, no se consigue leche. ¿Qué pasa cuando alguien se enferma? Es una odisea y a mí me ha tocado vivir muy de cerca por amigos míos que han tenido familiares enfermos y yo te puedo decir que es absolutamente terrible enfermarte porque no hay insumos. Venezuela importa todo lo que importa todo lo que consume, ¿no? Los laboratorios son extranjeros, hay restricción al dólar y cuando vos tenés que comprar insumos
afuera, por más que tengas un laboratorio nacional que los produzca, hay uno de esos insumos que tenés que comprarlo afuera y tenés que comprarlo con dólares. Y es el gobierno que te otorga los dólares. Esa es la clave de la cuestión. ¿Cómo que tienes que comprarlo afuera? ¿Tienes que mandarlo pedir? Tienes que mandarlo pedir, como en todos los países. Hay un laboratorio que produce determinado medicamento, oncológico, del que fuera. Un insumo que necesita ese laboratorio para elaborar ese medicamento es importado. Entonces, al ser importado, y eso ocurre en todos los países, Sí. al ser importado, Sí, claro. vos necesitas dólares, Uy. tener dólares para comprar. Pero el único que te puede otorgar dólares para comprar es el gobierno. Si no, lo tienes que comprar en el mercado negro, donde te cuesta 15 o 20 o 100 veces más. Qué cosa. Y no hay dólares en el mercado negro. Entonces es un círculo vicioso y perverso muy difícil de comprender hacia afuera, porque la gente no entiende. Si te preguntan, ¿cómo no hay leche? ¿No? La misma pregunta que me haces vos, que es del sentido común. ¿Cómo que no hay leche? No hay leche porque no hay leche, porque la leche es importada. Tenemos que hacer una pausa, Olga, y al regresar seguimos platicando sobre cómo está Venezuela hoy, cómo lo ves, lo que pasó esta semana con Leopoldo López, y también me gustaría mucho escuchar tu punto de vista, cómo ves México desde Venezuela. Olga Warnat, hoy aquí por la mañana.